Bien, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra entre Perú, Bolivia contra Chile, ¿no? La clase pasada habíamos hablado un poco sobre los antecedentes y la causa de esta guerra. Habíamos visto cómo esta guerra fue iniciada por el impuesto que dio Hilarión Daza al salitre, ¿no? Que fue la excusa que utilizaron los chilenos para invadir Antofagasta, luego cómo declaran la guerra al Perú, porque el Perú no se declaró neutral, porque el Perú mantuvo en secreto el tratado de mutua defensa con los bolivianos, ¿no? Entre otras razones. Bien, entonces, la clase pasada habíamos visto cómo se da el inicio a todo este problema y las declaratorias de guerra, ¿no? Hoy día vamos a hablar un poco de la guerra contra Chile y vamos a hablar de las primeras campañas. Más específicamente, vamos a hablar de la campaña marítima. Bien, bien chicos, el primer escenario de acción cuando inicia la guerra va a ser el mar, ¿no? Este viene a ser el primer escenario de acción bélica. ¿Por qué razón el mar? Porque era muy prioritario dominar el mar. La fuerza que dominara el mar le sería más fácil transportar tropas y pertrechos para invadir al país enemigo, ¿no? Por eso era muy importante, ¿no? Entonces, por esa razón, los combates inician en el mar. Ahora, hay que tener en cuenta que las batallas marinas o la campaña marina, solo se desarrolló entre Perú y Chile. ¿Por qué razón? Porque Bolivia no tenía ni un solo barco para participar en esta campaña marítima, ¿no? Entonces, por esa razón. Ahora, hablemos un poco de las escuadras, tanto peruanas como chilenas. Cuando hablamos de escuadras, estamos hablando de la fuerza naval, de los barcos de guerra que poseía cada país, ¿no? En el caso de la escuadra peruana, poseían los siguientes barcos. Teníamos la fragata blindada Independencia, que era uno de nuestros mejores barcos, el monitor blindado Huáscar, nuestro barco más emblemático, que pasó a la historia luego de esta guerra, la corbeta de madera Unión, los monitores Atahualpa, Manco Cápac, los transportes Chalaco, Oroya y Limeña, que eran los encargados de llevar los pertrechos, y la cañonera Pilcomayo. Esa era la escuadra peruana. En la escuadra chilena tenían los acorazados Cochrane y Blanco Encalada, la corbeta Chancabuco y O'Higgins, los buques de madera Esmeralda, Covadonga, Magallanes y Aptao, y los transportes de vapor, el más importante, Rimac y el Matías Cousiño, ¿no? Entonces, esa era la flota que tenía cada país. Ahora, ¿quiénes estaban al mando de estas flotas? Primero, tenemos en la oficialidad peruana naval. Acá vamos a tener a los denominados cuatro ases, que serían los oficiales encargados de dirigir toda la fuerza naval del Perú. ¿Quiénes son o quiénes pertenecían a los cuatro ases? Bueno, en la foto vemos parados de izquierda a derecha. Primero tenemos a Miguel Grau, ¿no? Que es de Piura. Tenemos a Lisandro Montero, ¿no? Que también es piurano. Aurelio García y García, limeño. Y acá sentado tenemos a Manuel Ferré, que también es limeño, ¿no? Ellos eran los cuatro ases encargados de dirigir toda la Fuerza Naval Peruana. La Fuerza Naval Chilena estaba al mando de el almirante Juan William Rebolledo, ¿no? Juan William Rebolledo él sería el encargado de dirigir a toda la flota chilena. Bien, ahora chicos, hablemos un poco de los combates navales que se desarrollaron en esta primera etapa de la Guerra del Pacífico. Bien, iniciemos hablando del combate de Chipana o Loa que se desarrolla el 12 de abril de 1879. Acá vamos a tener que se va a producir el bloqueo del puerto de Iquique, ¿no? Por los barcos chilenos. Y se van a enfrentar el Unión y Pilcomayo, que eran barcos peruanos, contra el Magallanes, ¿no? Que es el navío chileno. Vamos a ver que cuando el Magallanes divisa la Unión y Pilcomayo sale en su persecución junto con otros barcos, ¿no? Y va a dejar al Esmeralda y al Covadonga en Iquique, ¿no? Dejan en el puerto de Iquique al Esmeralda y Covadonga para continuar con el bloqueo, ¿bien? Entonces, eso es lo que sucede. Mientras esto pasaba y estos barcos, como el Pilcomayo, perdón, el Magallanes iba atrás de la Unión y el Pilcomayo, desde Lima, desde el puerto del Callao, estaba zarpando, o ya había zarpado, el Huáscar y el Independencia, ¿no? Que llevaban al presidente Mariano Ignacio Prado hacia Arica, ¿no? Que desembarcaría en Arica el presidente Mariano Ignacio Prado. Esto se da el 20 de mayo. Luego de haber dejado al presidente en Arica, ambos barcos, el Esmeralda y el Covadonga, van a enrumbar a Iquique para terminar o romper con el bloqueo de los barcos chilenos que estaban en Puerto de Iquique y no permitían que ingrese ningún navío, ¿no?
Entonces, estos son los acontecimientos que se van a dar en el combate de Chipana. Bien, chicos. Ahora, ¿qué otro combate se da luego del combate de Chipana? Tenemos el combate de Iquique, que se da el 21 de mayo de 1879. Acá se enfrentarán el Huáscar y el Independencia contra la Esmeralda y el Covadonga, ¿no? Las primeras acciones vamos a ver que el Huáscar, dirigido por Miguel Grau, se va a enfrentar al Esmeralda, que es el barco chileno dirigido por Arturo Prat, ¿bien? El cual, donde el Huáscar va a atacar al Esmeralda espoloneándolo. ¿A qué me refiero con decir espoloneándolo? Lo que pasa, chicos, que estos barcos de guerra antiguos, en la parte de la proa, o sea, en la parte delantera, tenían una especie de punzón gigante con el cual, si sus cañones no llegaban a hacer daño en el barco enemigo, chocaban con ese punzón y perforaban o hacían hueco en el casco del otro barco para que éste se hundiera, ¿no? Y este fue el caso que entre el Huáscar y el Esmeralda. El Huáscar espoloneó 3 veces seguidas al Esmeralda para que éste se empezara a hundir, ¿no? Cuando el Esmeralda ya estaba en ese proceso de hundirse, el oficial Arturo Prat salta del Esmeralda en la cubierta del Huáscar, seguido de algunos oficiales, para atacar al Huáscar, pero Arturo Prat cae abatido, ¿no? Cae abatido, y mientras sucedía eso, entre el Huáscar y el Esmeralda que se estaba hundiendo, Miguel Grau se dedicó a rescatar a los hombres que estaban ahogándose, ¿no? Los tripulantes del Esmeralda que se estaban ahogando en el mar, se dedicó a salvarlos, ¿no? Por esa razón es que lo denominan el Caballero de los Mares. Mientras pasaba eso, el Independencia, que era dirigida por Juan More, estaba persiguiendo a la Covadonga, que estaba dirigida por el oficial Carlos Condel. Ahora, el Covadonga, que era un barco de más pequeño que la Independencia, se pega bastante a la orilla para que la Independencia no pudiera apuntarle adecuadamente con sus cañones, ¿no? El Independencia busca acercarse para espolonearlo también, pero la mala estrategia de su oficial Juan More hace que la Independencia encalle, choque con una roca marina y se empiece a hundir, ¿no? Cuando la Independencia se empieza a hundir, el Covadonga regresa y empieza a disparar, a ametrallar a todos los hombres de la Independencia, ¿no? Acá tenemos a la Independencia encallado y hundiéndose, no tenía forma de defenderse y el Covadonga empezó a ametrallar y atacar a todos los hombres que estaban en el barco sufriendo los estragos, ¿no? Cuando el Huáscar llega en ayuda de la Independencia, el Covadonga huye rápidamente, ¿no? Y no quedó más que rescatar a solamente 20 sobrevivientes de toda la tripulación de la Independencia, ¿no? Entre esos sobrevivientes estaba incluido Juan Mor, ¿no? El oficial Juan Mor que estaba a cargo de dirigir el Independencia. Entonces, chicos, esto es lo que sucede en el combate de Iquique. Luego vamos a tener las famosas correrías del Huáscar, que se da entre mayo a octubre de 1879 y que va a tener muy atormentado a los chilenos, ¿no? Es por esto que el gran oficial Miguel Grau pasa a la historia por su nivel de estrategia, por lo inteligente que fue para realizar esta forma de atormentar a las fuerzas chilenas, ¿no? Pero veamos un poco en qué consistió las correrías del Huáscar, chicos. El Huáscar, luego que uno de los mejores barcos, o el único mejor barco que teníamos porque era mejor que el Huáscar, el Independencia, se hundió, técnicamente se quedó solo para enfrentarse a los chilenos, ¿no? Y este barco, dirigido por Miguel Grau, empezó a atacar a diferentes puertos chilenos generando mucho desgaste. Bien, y por ejemplo, ¿cuáles fueron sus principales logros de Grau al mando del Huáscar? Va a bombardear el puerto de Antofagasta, ¿no? Bombardea el puerto de Antofagasta, captura naves mercantes, va a cortar las comunicaciones telegráficas de los chilenos, se va a enfrentar ante el Cochrane y el Magallanes y el Aptao, ¿no? Va a enfrentarse con estos barcos y el Matías Cauceño, que estaba por ahí también apoyando, se va a enfrentar contra estos barcos y luego va a escapar, ¿no? Miguel Grau era muy astuto, atacaba rápidamente y luego huía, porque solamente era el Huáscar contra toda la flota chilena, ¿no? El Huáscar también va a lograr capturar a barcos que transportaban carbón y cobre, ¿no? Con el apoyo de la Unión va a lograr uno de sus mayores hazañas, que es capturar el transporte Rímac. Cuando captura el transporte Rímac, chicos, este transporte llevaba 215 caballos para los chilenos, muchos pertrechos, alimentos, municiones, carbón y otros pertrechos bélicos para las tropas chilenas, ¿no?
Entonces, este barco es capturado y es llevado al Callao. La captura del transporte Rímac va a ser el causante el almirante Juan William Rebolledo renuncie, ¿no? Porque imagínense, era un solo barco contra toda la flota chilena y estaba causando muchos estragos y había capturado ya varios transportes, ¿no? En agosto se va a enfrentar una vez más contra la artillería de Antofagasta, ¿no? Grau llega hasta Antofagasta y vuelve a bombardear a toda la artillería de Antofagasta, y también se va a enfrentar al buque Magallanes y Aptao, y una vez más logra huir, ¿no? Todas estas hazañas que realizaba Miguel Grau de una manera con mucha estrategia, ¿no? Evitando ser capturado, evitando ser atacado y perjudicando mucho a la flota chilena, va a molestar mucho a los altos mandos de Chile. Y por esta razón, el miércoles 1 de octubre de 1879 se va a dar un consejo de guerra chileno, ¿no? Para planear la captura del Huáscar, para frenar las correrías del Huáscar, se va a haber un gran consejo de toda la naval chilena para ver qué estrategia iban a hacer para capturar al Huáscar, que ya los tenía muy atormentados, ¿no? Y a su gran comandante Miguel Grau, ¿bien? Es así que toda esta situación va a desembocar en el combate de Angamos el 8 de octubre de 1879, ¿no? Donde el Huáscar y el Unión son ubicados entre Mejillones y Antofagastas por una patrulla chilena, van a ser divisados. ¿Qué patrulla chilena divisa al Huáscar? Va a ser el Blanco Encalada, el Covadonga y el Matías Cauceño, que saldrán en persecución del Huáscar. A esta persecución se va a sumar el Cochrane, el O'Higgins, el Loa, se unen a la persecución del Huáscar, ¿no? Cuando Grau veía que los barcos chilenos lo alcanzaban, porque el barco del Huáscar solamente llegaba a alcanzar los 11 nudos, que es la velocidad máxima, ¿no? En el mar se dice nudos, no kilómetros, los 11 nudos, y los barcos chilenos como el Blanco Encalada y el Cochrane llegaban a alcanzar hasta 12 nudos. Entonces cuando el Huáscar Grau se dio cuenta que era inevitable el combate que se estaba viniendo, avecinando, decide enviar a la Unión a retirarse, ¿no? Le dice a la Unión que se retire y que regrese al Callao, y él se va a quedar para enfrentarse a la escuadra chilena, ¿no? Entonces, el combate se va a iniciar, el enfrentamiento se inicia a las 9:18, ¿no? Cuando una granada lanzada por el Cochrane, va a destruir la torre donde estaba comandando Miguel Grau, la torre de comando donde Miguel Grau dirigía el Huáscar, ¿no? Esta granada va a perforar el blindaje de la torre y va a matar a Miguel Grau. Esto sucede a las 9:35 am. Diego Ferrer también muere junto a Miguel Grau porque se encontraba al lado de él en ese momento, ¿no? Entonces el comando va a pasar al capitán de corbeta Elías Aguirre. Luego, cuando muere Elías Aguirre, lo toma Pedro Garezón, ¿no? Que termina ordenando que se abrieran las válvulas, porque ya anteriormente en un consejo que tuvieron Miguel Grau con su tripulación, él dijo, ¿no? Si por X motivos el Huáscar podía llegar a ser capturado, que se abrieran las válvulas para hundir el barco, ¿no? Para verlo hundido antes que rendido. Esas fueron las palabras de Miguel Grau, ¿no? Entonces, chicos, después que Grau muere despedazado, como les dije, el mando pasó a Elías Aguirre, que también murió, ¿no? Le correspondió el turno al teniente primero Melitón Rodríguez, ¿no? Que también cayó muerto, y después de él le tocó el mando al teniente Pedro Garezón, ¿no? Quien es el que ordena que se hagan las válvulas para hundir el barco. Pero lamentablemente, antes que el Huáscar, que ya estaba muy herido, porque ya le había caído cañonazos en las calderas, que en aquel tiempo estos barcos funcionaban a vapor, le había caído cañonazos en las calderas, se le había roto el timón, los cañones estaban inservibles porque habían matado a los hombres que se encargaban de dirigir los cañones del Huáscar. Entonces el Huáscar ya estaba indefenso, y ahí es donde se decide, ¿no? Pedro Garezón decide hundir el barco, correcto, como comandante que asumía el mando, ¿no? Pero a las 11:10 de la mañana el Huáscar es abordado por los chilenos, ¿no? Logra ser cercado por los barcos chilenos y es abordado. Y este barco lamentablemente pasa a sumarse a la flota chilena, y es así como
cae Huáscar y el gran comandante Miguel Grau, ¿no? Que es el símbolo de nuestra patria, actualmente uno de los más grandes héroes de nuestra patria, ¿no? Por eso el mar peruano hoy en día se le denomina el mar de Grau. Bien, chicos, entonces es así como se dio la campaña marítima, cómo se desarrolló la campaña marítima, ¿no? Esta primera fase de la guerra contra Chile, que fue una guerra que desangró mucho al Perú, ¿no? Bien, acá les estoy dejando la tarea, van a desarrollar las páginas 320 al 323 de su libro, sustentan la pregunta 1, 2, 5 y 7 de verificando el aprendizaje y dibujan o pegan el tema. Bien chicos, eso es todo por la clase de hoy, hasta la siguiente clase.